¿Cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Vamos hoy día a conversar sobre las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio. ¿Ok? Bueno, actualmente este es el INCOR donde estoy formando, y es el hospital, y este es un instituto de cuarto nivel donde recibe las enfermedades más graves de cardiología. O sea, lo más grave de cardiología y cardiovascular llega acá. Es de alta complejidad, ¿no? Entonces es donde he podido tener experiencia con este tipo de enfermedades porque en otras latitudes no van a tener una oportunidad de sobrevida. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Complicaciones mecánicas posinfarto de miocardio. Saluda el doctor Alexis Vallejos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda por tratar? Primero vamos a ver algunos aspectos generales, luego vamos a ver las complicaciones. A grandes rasgos, cuando se rompe la pared del ventrículo, ruptura de pared libre, cuando se rompen los músculos papilares, que son aquellos músculos que con las cuerdas tendíneas sujetan a las válvulas, ya si hay un infarto y se rompe uno de ellos, ruptura del músculo papilar, ruptura del tabique interventricular, el septum, que separa B y BD, se puede perforar porque se muere la arteria, se infarta la arteria que irriga justo esa zona del septum, y algunos mensajes para llevar a casa. ¿Ok? Bueno, primero les voy a mostrar un caso clínico. Esta es una ecocardiografía. Acá vemos al corazón. Este es es una vista subcostal, este es el hígado, ¿no? Y lo voy a poner otra vez. Este es el corazón. El corazón está acá que se mueve. Y alrededor debe estar el pericardio. Pero entre pericardio y corazón no debe haber mucho espacio. Acá hay mucho espacio donde está el puntero. Y ese espacio es justamente que hay un líquido ahí. Este líquido, ¿qué viene a ser? Si fuera agua o algo ceroso, sería totalmente negro, ¿no? Anecoico. Pero en esta ecocardiografía vemos que tiene zonas bandas, ¿no? Bandas blancas, hiperdensas, que es fibrina. Esto, doctores, es un caso de un paciente con rotura de la pared libre y que se ha extravasado hacia el espacio pericárdico sangre. Y la sangre forma fibrina y por eso se ven tractos blanquecinos que son fibrinas, ¿no? Entonces es una de las complicaciones más temidas, que es la ruptura. En este caso de ruptura de pared libre, eh, hay una pregunta. A ver, la cirugía debe ser, porque se ha roto el miocardio, de emergencia y debo asegurar un puente mamario. La cirugía debe ser cuando el paciente presenta inestabilidad hemodinámica y no es necesario asegurar puente mamario. Puede ser safeno ya que estamos en contexto de alto riesgo. La cirugía debe ser de emergencia, no es obligatorio realizar CABG. La cirugía debe ser diferida más de 7 días, de ser posible al menos 21 días para que el tejido consolide, o lo mandamos a una discusión de Harting. Acá sí me gustaría ver sus participaciones. ¿Ustedes qué opinan? El caso anterior que hemos visto que se ha roto el ventrículo y hay en el espacio pericárdico, estamos viendo claramente tractos blanquecinos que es fibrina, o sea, sangre. ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Lo operarían de emergencia? ¿Lo manejarían médicamente hasta que se inestabilice? ¿Lo mantendrían de emergencia? Y no es obligatorio realizar CABG. ¿Qué es CABG? CABG es colocarle un puente. O sea, la arteria que se infartó, le colocamos un puente mamario, es lo que dice la A, ¿no? De la arteria mamaria interna izquierda, se secciona y esa se une a la zona que ya no está infartada para que el resto es un bypass, ¿no? Como los bypass donde pasan los carros, por ahí pasaría la sangre. Diferida más de 7 días y de ser posible al menos 21 para que el tejido consolide. Alguno me podría decir, Doc, ahorita si lo coso se puede romper porque está todo infartado. Mejor espero que eso cicatrice y recién lo cosemos, ¿no? O lo suturamos, mejor dicho, para entendernos. O un Herting. Herting es, en cardiología casi todo, lo mandamos a un equipo que decida, ¿no? Donde está el cirujano cardiovascular, el cardiólogo clínico, el anestesiólogo cardiovascular, el cardiólogo intensivista, el hemodinamista, el electrofisiólogo y todos juntos deciden, ¿no? Herting. Ya, un par de respuestas más, ya hay como 15. ¿Qué opinan? Siempre participar les va a ayudar a ustedes a que lo fijen, ¿no? Y uno aprende más de los errores, como todo en la vida, así que acá van a aprender. Muy bien, muy bien. Muy bien por ahí, Camila. Excelente, Camila. Ya por ahí han acertado. Muy bien, Camila. Ok, bueno, la respuesta la damos al final de la charla. ¿Listo?
Con eso se va a entender. Miren, ¿qué es las complicaciones mecánicas? Ya de por sí, la principal causa de muerte en el mundo y en el Perú vienen a ser, y en Latinoamérica vienen a ser las enfermedades cardiovasculares. O sea, lo más probable que por lo que fallezca una persona va a ser de una enfermedad cardiovascular isquémica, un infarto. Eso es lo que más mata. Y luego ahí están todos los cánceres más. Entonces, si te das cuenta, para los cánceres hay un montón de screening, pero para la gente que va a hacer infarto, no hay screening. ¿Quién se ha hecho, qué familiar se ha hecho un riesgo cardiológico para detectar si hay su riesgo cardiovascular de hacer un infarto en 10 años, en 5 años, ¿verdad? Eso está muy descuidado en el Perú. Y ahora estos infartos, no, el solo hecho de infarto es algo grave, pero que este infarto genere una ruptura en el corazón es mucho peor. Eso se llama las complicaciones mecánicas. ¿Qué es las complicaciones mecánicas? No solo basta con que se obstruya una arteria, sino que esta obstrucción de arteria generó en el corazón que haya una ruptura del músculo papilar, de la pared libre, del septum. Esas son las complicaciones mecánicas. Miren ustedes, esto es un statement del American Heart Association, donde publicó como un consenso sobre las complicaciones mecánicas del infarto. Y ellos mencionaban, ¿no? La incidencia y mortalidad de las complicaciones mecánicas durante los diferentes tiempos. Miren, en los 80 no existía, cuando ustedes saben que hay un infarto, lo que se hace es, con un cateterismo, se entra por la arteria radial, se encuentra la arteria y se la abre, se reperfunde, ¿no? Si no tienes cateterismo, por ejemplo, el centro que tiene Sincor 24 horas, 7 días, si no, Almenara también ya está teniendo, por ahí Rebagliati, si no estás en esas latitudes, lo otro sería colocar un medicamento, un fibrinolítico. El que tenemos en Perú se llama Alteplase. Y ese, que es un activador de plasminógeno, lo que haría es abrir el tombo de fibrina, el trombo de fibrina, ¿no? Pero antes, en los 80 no había. Y miren cómo era la mortalidad de las complicaciones, ¿no? Era muchísimo más alta, ¿no? Y la mortalidad era alta. Acá ven ustedes a la derecha mortalidad. Era 70% aproximadamente. Y la incidencia, o sea, estas complicaciones ocurrían muy frecuente. Ya era de cada infarto un 7-8%, ¿no? Y desde que ya hubo los fibrinolíticos como el alteplase, bajó la mortalidad porque, ¿qué es lo que predispone a que se rompa el corazón? Que no abras la arteria. O sea, y ustedes van a ver que en zonas periféricas, pues, gente se infarta y no, ya no está en el tiempo, en las 12 primeras horas de colocar el alteplase, el fibrinolítico. Y de hecho, si tú lo colocas en las primeras 6 horas, hay mejor beneficio que en las últimas 6 horas, donde el beneficio disminuye 50% aproximadamente. Entonces, supongamos que el paciente llegó más de 12 horas, ya no tiene posibilidad de hacer la fibrinólisis. Entonces, mira cómo va a ser su mortalidad si hace alguna complicación mecánica y la incidencia de complicaciones mecánicas, ¿no? Luego apareció la etapa de las coronariografías, de los cateterismos, donde, por ejemplo, hay países que todos los hospitales tienen cateterismo, entonces al paciente casi no le hacen fibrinólisis. No es el Perú, obviamente, en el Perú es más farmacoinvasivo. Se fibrinoliza y luego tienes 2 a 24 horas, como fue demostrado en el estudio FAS-AMI, este registro francés, para abrir la arteria por cateterismo, ¿no? Con esto, con los cateterismos, la área de la intervención coronaria percutánea primaria, la mortalidad de las complicaciones ha bajado, como ustedes ven, y la incidencia también, ¿no? Y ahora que ya hay todos los sistemas para detectar los shock cardiogénicos, igual la mortalidad, si ustedes se dan cuenta, aproximadamente sigue un 40 a 30% y la incidencia es bajita, menos del 1%. ¿Qué significa esto? De 100 infartos, menos de uno te va a hacer complicación mecánica, pero el que hace complicación mecánica tiene 40% de chance de fallecer, ¿no? Aproximadamente. La mortalidad por infarto, realmente en el Perú hay un registro que se llama el PERSTEMI 2, donde la mortalidad es aproximadamente 8%, ¿no? En otros lados del mundo y en otros trabajos como el STRING, que fue un trabajo de lisis, la mortalidad es 4%, ¿no? Bueno, en el registro de INCOR, los pacientes que nos llegan, que no es la realidad del Perú, porque el INCOR solo ve a algunos pacientes de salud y no considera el MINSA ni los que están muy lejos, la mortalidad es 6%, pero imagínate, pasar de 4 a 40 mortalidades altísimas si haces una complicación mecánica. ¿Ok? Es el mensaje que quiero que se les quede y algunos datos les he dado sobre cómo se manejan los infartos, ¿no? Estas son las complicaciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Uno, que se rompa el ventrículo. Miren acá el número 4.
free wall rupture, que es ruptura de la pared libre, ¿no? ¿Ven cómo se rompió? ¿Qué pasa si hay esto? Se sale la sangre del ventrículo y ¿qué le va a generar al paciente? Un taponamiento cardíaco y va a fallecer por taponamiento cardíaco. Esto es bastante grave y cuando ocurre, los pacientes mueren instantáneamente prácticamente si ocurre en las primeras 24 horas. Si le da suerte y esto ocurre en el hospital, porque todas estas complicaciones, ¿cómo ocurren? ¿Ocurren las primeras 24 horas o al quinto día? Es bimodal. Primer pico, las primeras 24 horas y después entre el quinto día aproximadamente. Ya ese es el promedio. Entonces, los que ocurren las primeras 24 horas fallecen en casa, ¿no? Ahora, si le ocurre entre el tercer al quinto día, en el segundo pico, usualmente está en el hospital el paciente. Entonces ahí nosotros lo podemos salvar, pero créeme que la mortalidad es altísima para salvar estos pacientes. Por eso lo mejor es estar atento y poder prevenir lo que no ocurra, ¿no? Y estos pacientes hacen paro cardíaco en disociación electromecánica, es decir, actividad eléctrica sin pulso. Cuando tú tengas un paciente que se infarta y hace un paro en actividad eléctrica sin pulso, es decir, que tú en el monitor ves como si hubiera latidos, ¿no? Porque ves el electro, pero no tiene pulso, actividad eléctrica. Conducción sí hay, pero no hay pulso, actividad eléctrica sin pulso, que nosotros le llamamos disociación electromecánica. Ese paciente lo más probable es que ha hecho ruptura. ¿Y qué tienes que hacer? En pleno RCP, ecocardiografía, ver el derrame pericárdico que lo ha tamponado, drenarlo y con eso ingresar a sala de operaciones para el manejo completo y con eso sacarle el paro, pero la mortalidad es altísima. Ya ese es uno de ellos, la ruptura de pared libre. ¿Ok? Segunda complicación mecánica que quiero que ustedes recuerden, la ruptura del músculo papilar. Miren, y acá lo voy a acercar. El ventrículo izquierdo tiene dos músculos papilares. ¿Por qué? Porque hay una válvula mitral que tiene dos velos, anterior y posterior. Esta es la válvula mitral, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. Entonces, para que esta válvula mitral no se prolaxe y se cierre adecuadamente, tiene estas cuerdas tendíneas, que son las de primer orden, son las que llegan al borde libre, desde el músculo papilar. Este es el posteroseptal y este es el anterolateral. ¿Ok? Si hay un infarto y se necrosa, no le llega sangre a este músculo y se muere este músculo y se rompe, ¿qué va a pasar? Toda esta válvula se va a ir hacia arriba, se va a prolaxar y toda la sangre se va a regresar. ¿Y a dónde se va a ir? Hacia el pulmón. Entonces, ¿cómo es la clínica de un paciente que te hace ruptura del músculo papilar, edema agudo de pulmón? Eso es lo que hacen, ¿ya? Usualmente, y ya lo vamos a hablar, el músculo papilar posterosectal está irrigado por la coronaria derecha y el anterolateral por la descendente anterior y la circunfleja. El anterolateral recibe doble irrigación. Por eso es más difícil que un anterolateral haga necrosis, porque como recibe de dos arterias, descendente anterior y circunfleja, entonces el anterolateral tiene doble protección. Pero el posterosectal es el que hace necrosis 5 a 10 veces más frecuente que el anterolateral. ¿Por qué el posterosectal? Porque solo una arteria lo irriga. Usualmente la coronaria derecha, que es la que suele ser dominante, ¿no? Ese dato no se olviden. Y el paciente que hace edema agudo de pulmón. Ustedes recuerdan esa placa blanca, ¿no? Con infiltrados algodonosos periliares en ala de mariposa. Ya es, una causa es esto, ruptura del músculo papilar. Hay que sospecharlo en todo infarto en el cual la placa esté así, hay que descartar ruptura del músculo papilar porque la única solución va a ser cirugía, si no se te va a morir el paciente. Y hace un shock cardiogénico, ¿no? Hace un jet de regurgitación. Esto se llama insuficiencia mitral severa porque ya no cierra la válvula mitral, insuficiencia mitral severa por ruptura del músculo papilar, ¿no? Listo. La tercera complicación que quiero que recuerden es esto, la ruptura del septum. La ruptura del septum. Acá lo ven. Igual, ¿no? La descendente anterior irriga el septum más que todo a medio apical y la coronaria derecha irriga la zona basal. Por ejemplo, acá es el septo en la zona apical. Esto es más dependiente de la arteria descendente anterior. Si se infarta la descendente anterior, no llega sangre y esta zona se necrosa y se perfora. Entonces, ¿qué va a pasar? El flujo del ventrículo izquierdo se va a ir al lado derecho. ¿Y qué va a pasar? El ventrículo derecho no va a soportar tanto flujo y va a fallar, va a haber falla del ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo no puede eyectar por la aorta porque todo está que se va. Entonces también va a ser bajo gasto cardíaco. ¿Y el paciente en qué va a terminar?
Ah, y toda esta sangre que va al ventrículo derecho va a ir a los pulmones y lo va a congestionar. Entonces va a terminar el paciente en un shock cardiogénico eh, refractario y va a fallecer, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces son las tres complicaciones más importantes de las cuales yo quiero que recuerden. Y esta es una complicación ya, es parte de la ruptura de pared, pero cuando se rompe esta pared y se sella, ¿ok? Y queda la sangre acá, ¿no? Queda la sangre acá, no termina de taponarlo el paciente. Como ven acá, se sale la sangre, pero se tapa por coágulos, por pericardio, y el paciente vive ahí con un pseudoneurisma. ¿Por qué se llama pseudo? Porque las paredes no, la pared de esto que ustedes ven de esta sangre, acumulación, no es el músculo, porque el músculo se ha roto. Las paredes son el pericardio y coágulos. Entonces, hay pacientes que se rompe y no fallecen ahí, sino que eso se tapona por o bueno, se sella por coágulos y pericardio y el paciente está viviendo con esto, con sangre ahí. Cualquier momento, obviamente, se termina de romper y fallece, ¿no? Es el pseudoneurisma. Muchas veces se van a casa con su pseudoneurisma, así que, y está descrito, así que siempre tienen que tener ecocardiografía previa al alta para descartar esto, ¿ok? Entonces, hablando de la primera, que es la rotura de pared libre, recuerdan que dijimos, se rompe la pared del ventrículo izquierdo, ocurren aproximadamente el 1% de casos, ¿no? Es la tercera causa más frecuente de complicación mecánica. El tratamiento fibrinolítico no reduce el riesgo, o sea, el alteplase, y la angioplastía sí parece reducir el riesgo. Todas estas complicaciones, no se olviden, aparece bimodal. Es decir, todas estas complicaciones aparecen en doble pico. ¿A qué me refiero? O aparecen el primer día y el paciente fallece en su casa muchas veces, o aparece en la hospitalización al tercer a quinto día. Por eso yo, por ejemplo, ¿qué les digo a mis residentes? Todos los días se ausculta al paciente infartado. Todos los días se ausculta al paciente infartado. Porque no vaya a ser que estás en el quinto a séptimo día, puede ser hasta el día 14, ¿ah? Pero es usualmente 24 y hasta el quinto día. Algunos casos van a ser el día 14, ¿no? Pero todos los días se ausculta. Porque obviamente si se rompe el septum hay un soplo. Si se rompe el músculo papilar y la sangre se regresa por insuficiencia mitral, va a haber un soplo. Es más frecuente que haya soplo por ruptura de septum que por ruptura de músculo papilar, es cierto, pero puede aparecer el soplo. La ruptura de pared libre no te va a dar soplo, obviamente. Acá te va a dar signos de taponamiento. Y hay que estar viendo ingurgitación venosa yugular, em, disminución de ruidos cardíacos, hipotensión, ¿no? Pero todos los días se ausculta a los pacientes infartados porque pueden hacer la ruptura al quinto día y todas las complicaciones, ¿ok? Este grupo de pacientes, ¿no? Usualmente tú ya le abriste la arteria y todo, y están en su cama de hospitalización recuperándose y nuevamente hacen dolor. Tú tienes que sacar electrocardiograma. Siempre que un paciente hace nuevamente dolor, sacas electrocardiograma para ver si hay otra vez ese T elevado, se tapó la arteria nuevamente, se tapó el stent que le pusiste y tienes que entrar a cateterismo a abrirla, ¿no? Pero una de estas causas por que haga dolor puede ser una pericarditis, que no hay mayor problema, una pericarditis inflamatoria. O podría ser sangre que está saliendo, ¿no? Y que se ha roto. Entonces puede haber dolor pleurítico pericárdico, síncope por el bajo gasto, hipotensión por el shock tipo obstructivo. La ruptura te hace taponamiento, un shock obstructivo, ¿no? Agitación o muerte súbita, que dijimos en qué ritmo fallecen estos pacientes. Ahí los leo en los comentarios. Sí, ahorita te lo comenta Isamar la pregunta. Está bien, vaya mandando sus preguntas. Muy bien, Gabriela. La ruptura fallecen en actividad eléctrica sin pulso, que nosotros le llamamos disociación electromecánica. Es decir, el paciente tú lo vas a ver que está ahí en su cama y luego hace como una cara roja, roja violácea, hace palidez hacia abajo. Es clásico, ¿ah? Como que le da náuseas y se desmaya en su cama, ¿no? Y tú ves en el monitor y aún tiene, tú dices, ah, pero hay onda de electro. Pero tócale el pulso, ya no hay pulso. Eso es disociación electromecánica o actividad eléctrica sin pulso. Rápidamente, RCP, alguien trae la eco, vemos y preparan la aguja de pericardiocentesis, vemos el corazón y está con líquido, aspiramos y si no sale se tiene que hacer una toracotomía ahí para drenar, esperar que con eso el corazón nuevamente salga a ritmo recupere la circulación espontánea, ingresar a sala de emergencia y repararlo, ¿no? O sea, es muy complicado, la mayoría fallecen, ¿sí? Si ocurre esto. ¿Ok? Bueno,
Igual, por más que el paciente haga un taponamiento, no te hacen todos ingurgitación venosa yugular, solo el 29% te hace ingurgitación venosa yugular. Así que solo porque no tiene ingurgitación yugular, no está haciendo taponamiento, falso. Menos de uno de cada tres hace. Pulso paradójico, ¿no? Lo que hablaba la diferencia entre inspiración y expiración del pulso, más de 10 milímetros de mercurio. El pulso paradójico solo 47%. Obviamente el pulso paradójico lo pueden dar más causas, ¿no? Todo lo que da taponamiento, eh, neumopatías obstructivas, pericarditis constrictiva. Hay varias que te pueden dar pulso paradójico, ¿no? En este caso aparece uno de cada dos. Disociación electromecánica, que es como fallecen, y el shock cardiogénico, ¿no? Usualmente, más de 5 milímetros de derrame pericárdico. Nosotros definimos derrame pericárdico leve menos de 10 a 20 moderado y más mayor o igual a 20 severo, ¿no? De fusión pericárdica, ¿no? Pero miren, con 5 milímetros, pero no se visualicen todos los casos. Ecos acústicos, ¿qué significa? Que se ve blanco, ecos acústicos. Y eso es porque es coágulos, fibrina que se ha salido. Cuando es solo pericarditis inflamatoria, se ve negro, anecoico, el seroso líquido, ¿no? Muchas veces se podría ver el desgarro. La ventriculografía es insensible, o sea, con un catéter meter contraste no siempre lo vas a ver, más bien puedes hacer daño. Signos clásicos de taponamiento no presentes, ¿no? Por ecualización de presiones diastólicas en cavidades cardíacas, no siempre están presentes. Ok, bueno, la otra complicación es la ruptura del músculo papilar, la que mencionábamos, ¿no? Que había dos músculos papilares en el ventrículo izquierdo y cada uno con su cuerda de primer orden que iba al borde libre del velo de la válvula mitral anterior o posterior, ¿no? Y que se necrosaba más frecuentemente el posterosectal, que tenía una única irrigación, la que dé dominancia. Si es dominancia coronaria derecha, la más frecuente, o circunfleja coronaria izquierda. También 1%. ¿Cuál era el más frecuente que había ruptura? Posteromedial o posterosectal. ¿Por qué? Porque solo le llega una irrigación, sea coronaria derecha, porque es la que da dominancia derecha la mayoría de veces, y en el 10 a 15% que da dominancia izquierda, la circunfleja. Así que solo es una. Pero el anterolateral es menos frecuente porque le llega doble irrigación. Igualito, pico bimodal, o ocurre a las 24 horas o al quinto día, pero tienes un rango hasta 14 días, así que ausculta. ¿Cómo se comporta este paciente que hubo ruptura del músculo papilar? Se rompe, entonces la válvula prolaxa, insuficiencia mitral severa, con un YEG excéntrico que se va a los pulmones. Más frecuentemente se va al pulmón izquierdo que al derecho porque el YEG va al sentido contrario y por eso se va más al pulmón izquierdo que derecho. Entonces el paciente, ¿cómo se va a comportar? Con un inicio de disnea y edema pulmonar. Es un edema pulmonar cardiogénico agudo que hay que intubarlo al paciente, ¿ok? E ingresarlo a sala de operaciones y hace hipotensión. Ahora, no siempre hay soplo, Alexis, pero si tiene insuficiencia mitral debe tener soplo ya, pero cuando ya pasa tanta sangre de una cámara a otra, es como si fuera una sola cavidad, ya se ecualizaron las dos presiones, porque pasa tanta sangre. Es como si las dos fueran una sola cavidad y no hay soplo. Donde siempre hay soplo, o casi siempre, es en la rotura del septum. Porque como la rotura del septum suele ser un agujero pequeño, a más pequeño el agujero, más fuerte el soplo. Pero acá, como es toda la válvula mitral, entonces se igualan las presiones y a veces no hay soplo. Pero hay que buscarlo, soplo leve en algunos casos. No suele tener frémito. Signos variables de sobrecarga BD, ¿no? El BD empieza a fallar porque hace una hipoxemia severa que da vasoconstricción al BD, hipertensión pulmonar, edema agudo pulmonar grave. Esto se intuba y asala. ¿Ok? Y no siempre lo vamos a ver en la ecocardiografía. Hay que a veces hacer ecografía transesofágica para poder ver al músculo roto, ¿ok? El BI se va a ir hipercontráctil, el músculo papilar o las cuerdas desgarradas, la valva inestable con insuficiencia mitral grave en el Doppler colon, ¿no? Y nosotros usamos una técnica que se llama cateterismo cardíaco. Y en el cateterismo cardíaco entramos a la aurícula derecha, medimos presión, saturación y presiones. Ventrículo derecho, saturación y presiones. Aurícula y al capilar, ¿no? Que es la arteria pulmonar. Bueno, cuando hay, por ejemplo, ruptura del tabique, la sangre oxigenada del lado izquierdo se pasa al lado derecho. Entonces, cuando tú entras a la aurícula derecha, al ventrículo derecho está muy oxigenado comparado con el izquierdo, un salto oximétrico más de 7%. Entonces, a mí me dice eso, debe haber algo que está haciendo que la sangre oxigenada se vaya al ventrículo derecho, ¿no?
Pero en ruptura del músculo papilar no hay eso, porque no hay comunicaciones entre el lado izquierdo y derecho, ¿no? Por eso, sin aumento en saturación de oxígeno de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Ondas V gigantes y capilar pulmonar elevado. Miren, este concepto quiero que ustedes se lleven. En cardiología, cuando uno dice capilar, ¿qué es el capilar? Y lo voy a poner acá en una pantalla para que se quede claro este concepto. Miren, ¿cómo yo sé que el paciente está congestionado, no? Para saber que alguien está congestionado, yo puedo ver en una placa signos de redistribución de flujo, puedo ver líneas B de Kerley, puedo ver sisuritis, puedo ver líneas A de Kerley, puedo ver líneas C de Kerley, puedo ver derrame pleural, ¿no? Puedo ver el famoso tumor fantasma, puedo ver infiltrados algodonosos periliares. O sea, hay muchos signos de congestión, ¿verdad? Radiológicos. Yo también podría ver la congestión por ecocardio. Le hago un ecocardio al corazón y le mido sus presiones de forma no invasiva, ¿no? Y le mido sus presiones de forma no invasiva. Y yo podría ver también los signos de congestión por eco. Voy a ponerlo acá, ¿no? Yo podría ver por eco. También podría ver por la clínica. Yo sé que alguien está congestionado porque le hago un examen físico y le ausculto crépitos, o tercer ruido cardíaco, cuarto ruido cardíaco, etcétera, ¿no? Yo lo podría auscultar. Ya, pero todo esto puede ser no tan preciso porque la ecocardiografía tiene limitaciones, depende del operador, depende si tiene buena ventana, la placa es muy tardía, la clínica no siempre se ve. Entonces, al final, ¿qué es lo más preciso que todo esto para yo saber si está congestionado el paciente? Tengo que ir a medir justo la presión acá en el ventrículo izquierdo. Entonces, la presión en el ventrículo izquierdo me va a decir si el paciente está congestionado. ¿En qué fase del en qué fase del ciclo cardíaco se mide en la final de diástole? Por eso es presión del final de diástole del ventrículo izquierdo. Esta presión al final de diástole del ventrículo izquierdo es la misma que de la aurícula izquierda, al final de la diástole. Pero yo no puedo meter un catéter, los catéteres usualmente lo metemos por las venas, no yugulares o la femoral. Yo cuando meto un catéter, no voy a llegar hasta ese lado, ¿no? Porque voy a llegar, si el catéter lo meto por la vena, voy a llegar o a la aurícula derecha o al ventrículo derecho. Pero yo para saber si está congestionado, quiero ver el lado izquierdo, si se dan cuenta. Entonces, ahí es cuando se hace la analogía que si la presión acá en el ventrículo es la misma que en la aurícula en diástole, esta presión debe ser la misma en los pulmones, ¿no? Porque al final, como no tienen venas las válvulas, las venas pulmonares, entonces se transmite la misma presión. Y estas venas pulmonares se vuelven capilares, todo, y al final otra vez se vuelven de la arteria pulmonar, ¿no? Y la arteria pulmonar, ustedes saben que sale del ventrículo derecho. Entonces, hay un famoso catéter que yo quiero que ya lo vayan conociendo, que es el famoso catéter de Swan-Ganz. Swan-Ganz. Que uno lo ingresa por acá por la vena yugular, aurícula derecha, ventrículo derecho, lo metes por la arteria pulmonar y llegas hasta el pulmón derecho, la zona 3, ¿no? Y ahí lo dejas, ¿no? Y allí te va a transmitir las presiones, y voy a resaltarlo, te va a transmitir las presiones de la aurícula izquierda y la presión de fin de diástole del VI, y tú vas a saber si está congestionado. Esa es una forma objetiva porque tú estás midiendo la presión final de diástole de BI o de la aurícula acá en el pulmón, con un catéter que entró por la vena. Eso hacemos, nosotros colocamos ese catéter, ¿no? Esa es la forma más objetiva de saber si alguien está congestionado y con qué valor cuando alguien tiene la presión capilar pulmonar mayor a 15. Esta presión capilar pulmonar también se le llama presión final diástole del BI, o sea, es como un subrogado, o sea, puede ser, esto es lo mismo que esto, es lo que asumimos, ¿no? También algunos le llaman presión de cuña. Les van a preguntar a ustedes qué es el Swan-Ganz, ya saben una parte. Es un catéter que entra por las venas, usualmente la vena yugular interna, y va a pasar a aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y va a llegar hasta eh, la zona 3 del
pulmón, la parte basal, y aquí va a medir presiones y me va atrás. ¿Cómo se llama la presión que mide? La presión capilar pulmonar o presión de cuña, que es un subrogado de la presión de fin de diástole del VI y me permite saber que más de 15 estoy congestionado. Ya, espero no se mareen, solo quería que sepan el nombre. ¿Ok? Ahora, si un paciente está en edema agudo de pulmón, ¿cómo va a estar su presión capilar? Elevadísima, más de 25 al menos. ¿Ya? Y es por eso que la tabla anterior, y voy a retroceder, te dice que presión capilar pulmonar muy elevada. Significa que si, cuando le colocamos el Swan-Ganz sale 30, 35, porque está en edema agudo de pulmón. Listo, esa sería la rotura del músculo papilar. Ya hablamos de la pared libre, del músculo papilar y ahora hablaremos del tabique interventricular, que se rompe el septum, lo que hablamos acá. Al romperse el septum, sí o sí va a haber soplo, chicos. Por eso todo infarto se ausculta al inicio y todos los días. Porque cuál es la teoría del soplo? El soplo aparece cuando hay más turbulencia. ¿Y cuándo va a haber más turbulencia? Cuando hay mucho cambio de presión, de un lado con mucha presión a otro de menos presión y por un agujero pequeño. Este agujero es pequeño comparado con toda la válvula mitral, ¿verdad? Y por eso acá siempre va a haber soplo. Hay mucha más presión en el lado izquierdo, porque la presión, por ejemplo, de sistólica del BI es 120 y acá la sistólica pulmonar 30, 25. Entonces, mucha diferencia de presión. Y va a haber sí o sí soplo. Se pone el esteto acá para esternal izquierdo y se escucha sistólico, lo sistólico. Y hasta se puede palpar tril o frémito, ¿no? En toda esta rotura del tabique, 1 a 3. Esta es la más frecuente de las complicaciones mecánicas, ¿no? Ya ha bajado con el tratamiento fibrinolytico. Si está en shock cardiogénico puede ser hasta 3,9. Y es bimodal, igual que todas. Ocurre el primer día o los 5 días, pero puede ser hasta el día 14. ¿El paciente qué va a hacer? Va a ser dolor, disnea, hipotensión, se va a chocar falla derecha, congestión. Y lo que más quiero que recuerden es que hace un soplo o lo sistólico áspero. Es muy marcado el soplo. No es un soplo suave que hay que ocultarlo, no, es un soplo y tiene frémito, se palpa. El tercer ruido de congestión está ahí. El segundo ruido está marcado, muy marcado, hace edema de pulmón porque hace hiperflujo al pulmón. Falla del BI, falla del BD y termina en shock cardiogénico. Esa es la ruptura, ¿ok? Y lo vamos a ver, le pones una eco y le pones Doppler y vas a ver cómo el flujo va de izquierda a derecha. Pero a veces ponemos la eco y no lo vemos el agujero, porque tienes que buscarlo. Pero el soplo siempre lo vas a encontrar. Por eso siempre antes de hacer una eco, ausculta al paciente. Y este paciente sí va a tener aumento de la saturación de oxígeno, ¿no? Si tú ves saturación aurícula derecha y te dice 65 y vas a ventrículo derecho, bajaste un poco, 90. ¿Por qué aumentó tanto? Porque a este ventrículo derecho le está pasando sangre oxigenada del izquierdo, ¿no? Entonces eso. Y también vas a ver ondas sub gigantes, ¿ok? Entonces, este cuadro de resumen es muy bueno, tenlo a la mano, toma el screen, es muy bueno este cuadro y te va a ayudar a ti a poder recordar las 3 complicaciones que las preguntan en exámenes y es lo más grave que vas a ver en un infarto, que tienes que reconocerlo. Ya son innumerables las veces que nos han mandado pacientes con solo infartos tranquilos, sin mayor complicación y encontramos la complicación mecánica y era tan simple como auscultar al paciente. Vamos a ver la ruptura de la pared libre ventricular, ¿ok? Estas son pacientes que han fallecido, ¿no? Autopsias, ¿no? Para que ustedes puedan ver acá, ruptura de pared libre, ruptura de pared, ¿no? Esta, perdón, ruptura de pared libre, y la imagen A, ¿sí? La B que es, lo han abierto al corazón y acá se ve un hueco, ¿no? Este es el septum, ¿no? Acá vemos ruptura del tabique. Y el C, este es un músculo papilar y se ha roto el músculo papilar. Los 3 pacientes han fallecido porque tiene alta mortalidad, como dijimos al inicio, estas complicaciones. Entonces, la ruptura de pared libre que ya le hemos presentado, vamos a conversarlo. Generalmente muerte cardíaca extrahospitalaria, ¿no? La mitad de muertes cardíacas extrahospitalarias, el 50% van a ser por ruptura de pared libre. Pero si te preguntan a ti, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en infarto? En las primeras 24 horas, antes de romperse el corazón, lo primero que suele hacer es FB. Entonces, la primera causa de muerte temprana en infarto, esa gente que muere de forma súbita está ahí bailando y luego dolor de pecho y muere. ¿De qué mueren? De fibrilación ventricular. Esa es la principal causa de muerte temprana. La segunda causa es esta, ruptura de miocardio. ¿Ok?
Y ya tardíamente, ¿de qué mueren? De insuficiencia cardíaca. Esa es la causa ya en hospitalaria. Mueren de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, ¿no? Bueno, en la era pretrombólítica era 4%, en el registro Grace ahora es 0,2%, es la tercera causa de muerte hospitalaria, ¿ok? 30% o sea, de los infartos que van al hospital, un tercio se muere de esto, tercero en orden de frecuencia. El que se rompa la pared del VI es más frecuente que el VD, pero no lo excluye, ¿ok? Entonces, si ustedes ven con el cateterismo after este, PCI, que es la intervención coronaria percutánea, todas las complicaciones han bajado, ¿no? La que más ha bajado de las complicaciones mecánicas es la ruptura de pared libre, y el shock cardiogénico ha bajado su incidencia. La literatura reporta un 8% que es de shock, pero ahí ese registro lo tiene más bajo, ¿no? Bueno, aspectos generales. La mayoría de complicaciones mecánicas ocurren menos de 24 horas después del infarto y el resto ocurre en la primera semana. Es decir, si ustedes se dan cuenta, miren la ruptura de pared libre en rojo. La mayoría ocurre en las primeras 24 horas. Y ya en los primeros 7 días ya ocurren las siguientes. Tienes hasta el día 14 aproximadamente, ¿no? Para que ocurra. Listo. Y bueno, este es un registro donde se ha visto las infartos ET elevado y no elevado y han tratado de ver el porcentaje que hace ruptura miocárdica, ¿no? Que en sus siglas le han puesto free wall rupture, ¿no? Y se vean que ha disminuido mucho, es un 0,01%, ahí está. Y en el no elevado también podría romperse por si acaso. Entonces, ¿qué factor? Ustedes van a tener un test al final, esto es pregunta el test, ¿ya? ¿Qué le predispone? Porque pueden dos, tres personas hacer infarto y no uno de ellos rompe y otros dos no. ¿Por qué? Lo que te protege es tener circulación colateral, es decir, se tapó esa arteria, pero otra arteria le irriga esa zona, ya, esa es circulación colateral. La circulación colateral se forma ¿en quiénes? En diabéticos, en pacientes que ya han tenido infartos, en coronarios crónicos. Estos pacientes coronarios crónicos que ya han tenido un infarto y han sobrevivido y hacen circulación colateral, que es un mecanismo de defensa del corazón, los protege de hacer ruptura. Pero el paciente que nunca tiene ni una colateral porque siempre ha estado, es un infarto nuevo lo que ha ocurrido y no tenía circulación colateral, este grupo de pacientes es el que más se rompe. Por eso el primer infarto es el que más se asocia a ruptura, porque no hay circulación colateral. El resto de infartos, el corazón empieza a formar redes para protegerse y entonces lo protege, ¿no? El infarto anterior es el que más frecuentemente es y es el más frecuente es el anterior, ¿no? La arteria más frecuente infantil, la descendente anterior. Y este es el que más frecuente se asocia a ruptura. Las mujeres también. Y las mujeres siempre tienen mayor mortalidad en infarto porque, si bien menor incidencia, porque los estrógenos la protegen hasta la menopausia, luego ya la incidencia se equipara con el varón, pero la mujer hace dolores atípicos o puede no hacer dolor, puede hacer solo disnea, tiene el factor social que no creen en su dolor a veces. Todo eso hace que la mujer al ir tardíamente a la urgencia, a la emergencia, ya llegue complicado, ¿no? Por eso es más frecuente en mujeres. Hipertenso, no puedes tener un paciente infartado hipertenso porque puede hacer ruptura por el shear stress, el estrés parietal, ¿no? Más de 70 años también, ancianos ya el músculo miocárdico está muy débil, y los que reperfusión tardía, ¿no? Si tú lo fibrinolizas tarde, eh, o el paciente ya está ocluida, ¿no? La arteria, ya no, ya pasó más de 48 horas, la febra está menos de 35, esa zona ya está necrótica y tú lo abres a pesar de eso, puede hacer hemorragia, microembolia, hemorragia y romperse, ¿no? ¿Qué le protege a alguien? Menor tiempo hasta la reperfusión y la ICP primaria, es decir, si el paciente se infartó y rápidamente llega a la emergencia y rápidamente lo lisan o le hacen un cateterismo y abren la arteria, eso le protege. Y si el ventrículo es hipertrófico o hay colaterales, lo protege, ¿no? Lo que mencionábamos. Eh, por ejemplo, este fue un trabajo de pacientes, este es el shock trial, es un trabajo donde pacientes en shock cardiogénico entraron a cateterismo y se vio, ¿no? El manejo del shock cardiogénico, pero de ellos se saca un dato que los pacientes, quienes se rompían menos, quienes tenían diabetes porque hacen circulación colateral y los que tenían infarto previo por lo mismo, ¿ya? No se olviden facto. Ahora, ¿qué también predispone? Los AINES y los corticoides. Porque cuando uno se infarta, el corazón tiene que cicatrizar. Para eso tiene que haber inflamación en las fases de cicatrización. Si el paciente está con dolor de pecho, empieza a tomar eh, diclofenaco, metamizol, dexametasona, se pone todo,
Todo eso evita la inflamación. Los AINES son antiinflamatorios, no esteroideos. Los corticoides, antiinflamatorios esteroideos. Entonces, si tú evitas la inflamación, no cicatriza y se rompe. Muchos pacientes nosotros qué preguntamos. Y cuando estuvo con dolor de pecho, ¿qué hizo? Me fui a la farmacia y me pusieron diclofenaco, Dexa y esto y esto. Tiene alto riesgo de romperse y se rompen a veces porque no cicatrizó. ¿Ya? Entonces, los factores de riesgo en este estudio, este fue un estudio, por ejemplo, de los años, de los 89, o sea, muchos años, ¿no? 849 pacientes, la ruptura fue en 1,4%, fue el 14% de la mortalidad y el 50% en las primeras 48 horas y 10 dentro de las 14 días. 10 de los 14 dentro de los 4 días posteriores, ¿no? Acá ven, o se rompe al inicio o en la primera semana, y es raro que se rompan ya el día 14, pero puede ocurrir, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿No? Lo más frecuente en esta serie fue que fue anterior la ruptura, pero los inferiores también podrían romperse, ¿ok? Y eso es lo que ustedes tienen que tener, las zonas disquinéticas también, ¿no? Hubo 9,2 veces más probabilidad de ocurrir ruptura así, presentaba todas las siguientes. Sin antecedentes de angina o infarto. O sea, los que no tenían antecedentes coronarios, como no tienen circulación que los proteja, se rompen más. Elevación del ST o onda Q en el electro inicial y que las troponinas ahí se usaba CKMB, ya no usamos CKMB realmente, el- pero acá sí se usaba y tú puedes ser analógico. Con troponinas muy altas a más altas, más riesgo de ruptura. En ese tiempo fue con CKMB, ¿no? Ahora, esto fue ya hace muchos años, ¿no? En el 89. En la era actual, este es un trabajo del 2019, un registro. Actualmente, donde ya en el mundo ideal todos van a cateterismo, obviamente eso no pasa en Perú, Perú tal vez se parece más al año 89. ¿Qué ocurre, no? Esta es una base de datos del 2003 al 2017 del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y acá lo que se vio fue casi 4 millones de infartos, ST elevado, y 5 millones no elevado. Las complicaciones mecánicas son más frecuentes en el elevado, 0,27, que en el no elevado, 0,06. Y la mortalidad intrahospitalaria de estas complicaciones fue 42,4 en el elevado y 18% en el no elevado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores actuales en nuestra era? Mujeres, etnia blanca, enfermedad cardíaca valvular y enfermedad renal crónica. Estos son los factores de riesgo actuales con los cuales se rompen los corazones, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Eh, este es un ajuste bivariado sobre la comparación en pacientes con ST elevado e infarto, quienes hacen complicaciones mecánicas versus los que no se complican. Complicación mecánica, o sea, ruptura y no ruptura. Acá no solo hablaba de la ruptura, hablaba de todas las complicaciones mecánicas. Pero quiero que vean que los que hacen ruptura tienen mayor mortalidad hospitalaria, eh, también van a tener mayor shock cardiogénico, obviamente, mayor falla renal aguda, van a tener mayor hemodiálisis, mayores respiraciones, infecciones o complicaciones respiratorias. Ok, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, estos son los factores de riesgo actuales. ¿Y quiénes hacen menos mortalidad si lo envías a cirugía? Y en ST elevado, los que fueron a coronariografía cateterismo primario tuvieron menos mortalidad. ¿Quiénes tienen mayor mortalidad? Mujeres y más de 75 años, que son los grupos de riesgo a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, otro factor importante, y esto quiero que ustedes se lo lleven como mensaje, no siempre se tiene que abrir las arterias del infarto. Este es un cateterismo, ¿ok? Y obviamente acá ya la arteria pues está ocluida, ¿no? Ya acá debería bajar la descendente anterior, que no la vemos bajando. Acá le han pasado una guía para que bajen, para poder permeabilizarla. Pero hay un trabajo que se llama el OAC Trial, que es un trabajo de ST elevado con FEBI menos de 35 con más de 48 horas de infarto. Cuando tú tienes para abrir la arteria ocluida 48 horas, 12 horas fibrinolítico y hasta 48 horas con cateterismo, que es esta coronariografía y angioplastía, ¿no? Pasas una guía, colocas un stent. Pasado las 48 horas, si ya se murió ese músculo, si tú lo abres, empeora las cosas, a menos que el paciente esté chocado con arritmias en falla, ¿no? Entonces, cuando ya se murió el músculo, si tú lo abres, empeora las cosas. Entonces, un paciente asintomático, con febre baja, más de 48 horas, ya no se debe abrir esa arteria.
porque ya ese músculo se murió. Y si tú lo abres, vas a liberar todas las toxinas, va a haber más microembolias y va a ser hemorragia. Entonces, este es un caso de un paciente de 72 años, hipertenso, tabaquista, que en el 99 tuvo un ST elevado inferior, fue tratado con fibrinólisis y al alta la prueba de esfuerzo fue normal, ¿no? Antes se hacía eso, ¿no? Lo lisabas y luego, según prueba de esfuerzo, decidías, ¿no? Actualmente ya no. Luego que lisas, entre 2 a 24 horas tiene que entrar a coronarografía. Estuvo asintomático desde que fue dado de alta hasta 4 días antes de ingresar al centro, cuando presentó un dolor opresivo centrotorácico con el que permaneció durante más de 36 horas en su casa, reperfusión tardía, e ingresa a cateterismo al quinto día. Entonces les dije, hasta el segundo día uno debe ingresar, más de eso, ya eso está necrosado usualmente, habría que ver. En cuanto a la etiología, y el paciente hace una ruptura y fallece, esta es la autopsia, ve que está roto, ¿sí? Entonces, en cuanto a la etiología de la ruptura segundos después de la revascularización, no podemos descartar el efecto del daño agudo por reperfusión. Si tú abres una arteria que ya está ocluida, puedes, al otra vez perfundir esa zona, se puede romper porque hace hemorragias. Así que hay que tener cuidado en eso. No se abre todas las arterias. ¿Listo? Ahora, dos términos que les pueden a ustedes preguntar, expansión y extensión, y es bien fácil, ¿ah? Miren, expansión es cuando, por ejemplo, esta zona se infartó. ¿Ya? Se infartó una zona determinada, pero ya no aumenta hacia las zonas aledañas o en forma lateral la necrosis, ¿no? Sino esa zona que se infartó se hace delgadita, delgadita, delgadita y podría hacer un aneurisma o una ruptura, pero es por esa zona que se infartó se hace delgada, ¿no? Por eso expansión es aumento del tamaño del infarto definido como dilatación y adelgazamiento del área del infarto no explicado por necrosis adicional. Es decir, el resto del corazón no está que se trombosa, necrosa ni nada, solo esa zona. Ya se refiere a adelgazamiento de la pared en el sitio del infarto transmural a expensas de adelgazamiento, estiramiento y desplazamiento de las mifrillas. Se encuentra en el 70% de los pacientes con evolución fatal y 35-45 con, infarto de esa localización. Extensión es diferente, ¿ah? Extensión es que en las zonas de alrededor empieza a haber necrosis. Se tapan arterias, se obstruyen, etc. Entonces aumenta el área de necrosis. Extensión es necrosis miocárdica progresiva desde la extensión marginal del infarto de la zona isquémica. O sea, como una zona penumbra empiezan a morirse, necrosarse, porque no lo manejaste bien. Se denomina el proceso en el cual un infarto en evolución o reciente se complica con reinfarto en zonas no afectadas. Es reinfarto. Y esto ocurre en 10 a 20% de pacientes con evolución fatal. Ambos pueden hacer ruptura por diferente mecanismo. ¿Ok? Listo. Pero bueno, este es ya un estudio más reciente donde hablaba sobre la extensión del infarto en las dimensiones transmural y lateral. 220 pacientes con infarto de miocardio de este trial, se le hace resonancia en el quinto a séptimo día posinfarto y se dice que actualmente ya se ve que no es que solo se adelgaza, sino que usualmente hay ambas progresiones cuando el paciente avanza, ¿no? Pero clásicamente el libro clásico divide en expansión y extensión. Ahora se ha puesto un poco en duda en esto y que realmente ocurren ambos procesos a la vez, ¿no? La fisiopatología es importante sobre la ruptura, ya para ir culminando la charla. Bueno, tienen que saber que hay cuatro tipos de ruptura de pared libre del miocardio. La que el paciente fallece en casa con el infarto es una ruptura con un trayecto recto. Necrosis fue un trayecto recto, ¿no? La que ocurre en los 5 a 7 días es un trayecto que va avanzando poco a poco, irregular, ¿no? La ruptura contenida es cuando se rompe pero se tapa por un trombo. Entonces solo queda el pseudoneurisma que mencionamos, ¿no? Y tipo 4 es una ruptura incompleta, como una fisura, ¿no? Entonces, usualmente para que haya ruptura hay un gran infarto, no son o sea, una arteria marginal pequeña es muy difícil que lo haga más, una descendente anterior proximal más probable, ¿no? Precedido de un gran infarto que posteriormente se expande, ¿no? O sea, necrosis, perdón, adelgazamiento en esa zona, ¿no? Con hematoma disecante, o sea, por dentro sangra y eso empieza a disecar. Se localiza cerca de la unión del infarto y el músculo normal. Desgarro agudo, muere por taponamiento. Subagudo, náuseas, hipotensión, molestias pericárdicas. Es paciente que tiene un dolor pericardítico, náusea, todo eso. Y la mortalidad puede ser hasta un 90%, ¿no? Por ejemplo, el agudo. Antes, los pacientes en la era pre-reperfusión hacían necrosis transmural, como vemos acá, con expansión y adelgazamiento del área infartada. Esta misma zona infartada se adelgazaba hasta que se... Actualmente,
Más que todo, tú abres la arteria y toda la sangre pasa de golpe y hace una lesión por reperfusión. Y da lesión microvascular, hemorragia intramiocárdica, hematoma disecante. Y las rupturas ahora ya no ocurren al quinto día, están más frecuentemente ocurriendo cuando reperfundes, que es en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, estas son características patológicas de la fase temprana y tardía de 1.450 pacientes, ruptura en 27, y se veía fase temprana y tardía, ¿no? Y se compararon los tipos, ¿no? Usualmente el tipo uno es temprano y el tipo 2 y 3 son ya más tardíos, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen ruptura temprana? En primeras 24 horas, desgarro abrupto en forma hendidura, los infartos anteriores, sin infarto previos, ¿no? Y esta no hubo diferencia entre terapia convencional y reperfusión. Los tardíos, los que se adelgaza, ahí es por expansión del infarto, sin sitio infarto preferencial. Y cuando hay reperfusión, ha bajado la incidencia. Esta clasificación también se les va a preguntar, es sobre los tipos de ruptura. Habíamos dicho cuatro tipos, ¿no? El tipo uno, que es el abrupto en menos de 24 horas, es agudo, hay una ruptura miocárdica, como acá se mencionaba, lineal, un taponamiento masivo y el paciente hace un paro en actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica. Tipo 2, que le ponen OSIN, que es un sangrado en napa, ¿no? Es más lento con erosión miocárdica, subagudo, erosión intramiocárdica. Hay un hematoma intramiocárdico ahí que es dentro de la pared sangrado y eso está que avanza, ¿no? Progresivo, hay pericárdica efusión y el paciente cuando se rompe fallece, ¿no? Hay shock cardiogénico, shock obstructivo, ¿no? Tipo 3 es aquel que se rompió más crónico, pero se tapó ahí por coágulos y hay sangre envuelta en pericardio, ¿no? Ese es el pseudoaneurisma. Las paredes del saco aneurismático sangrante es pericardio, no es miocardio. A diferencia del aneurisma, que es una dilatación donde las paredes sí son el miocardio, ¿no? Eh, hay tractos fibróticos, el pericardio está ahí adherido y contiene coágulos epicárdicos con la fisuriación, ¿no? Puede estar asintomático el paciente con su ruptura y que le hayan dado de alta, así que hay que buscarlo, ¿ok? Listo. El tipo 3 es más frecuente en los que no se someten a reperfusión. Uno y 2 más frecuente por la lesión por reperfusión, ¿no? Y acá vemos, ¿no? El tipo uno ruptura, es ruptura de pared libre, ¿no? Es lineal. Y el tipo 2 es una erosión, ¿no? Mira cómo se va haciendo más delgado hasta que se rompe. Y va siendo un sangrado progresivo poco a poco. Tipo uno esta es la clasificación patológica de Matteusi, ¿no? Tipo uno estallido, sangrado activo y un desgarro macroscópico que afecta al epicárdico. Y el tipo 2 un desgarro más pequeño y extravasación epicárdica relacionada con hematoma intramiocárdico, ¿no? Este es el pseudoneurisma y el aneurisma, mira. Pseudo es falso. Miren, acá sangró, hubo ruptura y salió la sangre, pero se quedó acá, no avanzó más el sangrado porque acá se suele ocluir a veces por un trombo. Entonces el pericardio lo contuvo aquí. Y está viviendo ahí con entre comillas, con su saco ahí de sangre. Pero esto se puede, el trombo moverse y sangrar y fallecer, ¿no? Este pseudoneurisma es un contenido por coágulos epicárdicos y adherencias pericárdicas, ¿no? Ocurre más frecuente en pared posterior y lateral del vein. Posterior es la ínfero-basal actualmente, ¿no? Y el aneurisma es que la zona se expande y se adelgaza y protruye, pero no es que se ha roto, sino que está delgadito, por eso se ve como una bola, un chichón, una protrusión, para entendernos, ¿no? Afecta con mayor frecuencia el rendimiento ventricular por mayor alteración geométrica. Y acá se puede formar un trombo, puede haber arritmias, etcétera, ¿no? Y estos son los seis tipos morfológicos en 28 pacientes de la ruptura de pared libre, que vamos a ver. Ruptura uno, ruptura completa del área infartada con espesor de la pared normal. 2, expansión, ven cómo está delgada, de la zona necrótica blanda con ruptura de pared. 3, numerosas perforaciones pequeñas dentro de un área de miomalacia, ruptura multicanular. 4, ruptura de la capa externa, en presencia de una pared espesor normal. 5, gran hematoma, este es el pseudoneurisma, ¿no? Se rompió y acá lo cubrió el pericardio. Y 6, un infarto hemorrágico de superficie epicárdica groseramente intacta, pero erosionada y con fugas, un infarto sangrante, ¿no? Y eso es lo que ustedes tenían que manejar de la ruptura de pared libre, como lo están viendo acá. ¿Ok? ¿Cómo lo sospechamos entonces, chicos? No se olviden. Sospechar si hay inestabilidad o colapso luego del infarto, especialmente si reperfunción tardía o ineficaz.
A veces precedió dolor torácico y náuseas y hay nueva elevación del ST, porque la sangre irrita el pericardio. Pareciera ST como pericarditis, ¿ah? Pero es por ruptura, así que eso tienen que tener en cuenta. La mitad ocurre antes de los 5 días y casi todo antes de las 2 semanas. Da taponamiento, falla derecha profunda y shock. Si hubiera pseudoaneurisma, puede haber falla cardíaca congestiva, arritmias ventriculares, embolización. Puede haber un soplo de ida y vuelta por el flujo a través del cuello del aneurisma, ¿no? Entonces, acá quiero que ustedes vean cómo el paciente ha habido ruptura. No siempre hay los tractos fibróticos, ¿no? Pero miren, este es un derrame pericárdico severo y yo sé que hay compromiso hemodinámico porque colapso en sístole la aurícula derecha y colapso en diástole el ventrículo derecho. ¿Se dan cuenta? Mi ventrículo derecho colapsado en diástole y la aurícula derecha colapsada en sístole, ¿no? Muy interesante. Acá hay que entrar a sala, hay que drenar el líquido, ventana pericárdica e idealmente hacer la reparación, ¿no? La sutura de esa zona, ¿no? Ese es un paciente con taponamiento cardíaco. Y acá lo ven, ¿no? Acá sí hay fibrina, ¿no? Pues se ha hecho, como es sangre, se ha hecho blanco, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y es ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho donde ocurre. Y estos son signos que nosotros vemos en ecocardiografía para ver si el paciente tiene variabilidad transmitral, transtricuspidia, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, algunos mensajes para llevar a casa, ¿no? El caso clínico que habíamos visto, ¿no? Y ahí está el hematoma. ¿Cuál sería la solución? Es una cirugía de emergencia. Si tú lo dejas al paciente, va a morir de taponamiento. Pero en esta cirugía de emergencia es salvataje. Lo que tienes que hacer es reparar la ruptura. ¿Ok? Ese es tu principal objetivo. Ya probablemente no sirva de nada poner un puente porque ya esa zona está rota. ¿A qué vas a irrigar si está roto ahí, ¿no? Ahora, si ya reparaste, el paciente está estable y puedes poner un puente, ponlo. Si crees que hay una zona todavía viable que se va a salvar, ¿no? Pero no es obligatorio. No, no debo asegurar el puente mamario sí o sí. Ok, ese sería el manejo. ¿De quién sería el manejo? Que igual es de la rotura del músculo papilar, también es cirugía de emergencia. Y no es obligatorio colocar un CABG, pero si puedes, colócalo en las otras arterias que aún están sanas o en esa, ¿no? Ahora, ¿de quién yo sí tengo que esperar para entrar a sala? De la ruptura del septum. El septum, si tú lo coses, es muy friable y se va a soltar la sutura y se va a romper nuevamente. Entonces, cuando es septum, le damos todo el soporte hemodinámico, balón de contrapulsación, ECMO, eh, inotrópicos, vasopresores, descongestión. Tratamos de que un poco que el septum interventricular un poco sea menos friable para que el cirujano pueda suturar bien. Entonces, al septum debemos esperar mínimo 7 días hasta el 21 días si se puede. Pero si el paciente ya se nos descompensa demasiado, cirugía de emergencia. Pero si aún lo podemos soportar en una UCI cardíaca, lo soportamos. Ya, y recién entra el paciente con ruptura de septum. ¿Ok? Son tres escenarios distintos. Ruptura de pared libre y ruptura del músculo papilar entran de emergencia. Y la ruptura del septum, vamos a una UCI cardíaca con SWAM, balón y tratamos de soportarlo lo más que podamos. Si ya se nos inestabiliza mucho, a sala. Pero el septum no entra, la ruptura del septum no entra de inmediato a sala, salvo esté demasiado inestable. ¿Ok? Bueno, algunos mensajes para llevar a casa. La mortalidad de las complicaciones mecánicas por infarto aún es alta. O sea, la mortalidad no la hemos podido realmente disminuir mucho porque hay mortalidad que no vamos a poder manejarla, que es la de las primeras 24 horas, ¿no? Sospechar complicaciones mecánicas por infarto en pacientes con factor de riesgo, que ya le hablamos, primer infarto, hipertenso, anterior, mujer, uso de AINES, corticoides, no diabético, no anginoso previo, no coronario previo, no hipertróficos. Recordar que la presentación es bimodal. Primera 24 horas, quinto día aproximadamente, pero puede ocurrir hasta el 14 día, hasta el 14 días, ¿no? El examen físico debe ser diario, es auscultar, puede aparecer nuevos soplos y con controles ecocardiográficos, porque no siempre el examen físico lo va a descartar. Brindar un óptimo manejo perioperatorio al paciente en shock cardiogénico. Las cirugías de emergencia en ruptura de pared libre. No es imprescindible realizar el CABG, si puedes hazlo, pero si no, primero sálvalo al paciente. La ruptura del músculo papilar también. Hay que poner una válvula mecánica ahí porque ya hay insuficiencia de la válvula severa. Y el septum, ruptura de septum, sí lo soportamos en una UCI cardíaca al menos 7 días hasta día 21 de ser posible, a menos a que esté muy inestable. Y en casos de alto riesgo quirúrgico o subagudos puede valorarse técnicas percutáneas, ¿no? Que no tenemos mucha experiencia realmente. Ya es como la última estrategia colocarle percutáneamente un oclusor.
pero realmente su pronóstico es muy malo. Más lo hacemos cuando ya se ha reparado quirúrgicamente y luego quedó un pequeño, por ejemplo, en el septum quedó un pequeño agujero y se podría colocar percutáneamente. Ok, bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta la respondemos.